que los invito a ver el capítulo 5 de la temporada 2, que es sobre los problemas de ira. Este capítulo me gustó mucho en general porque hablamos sobre películas que podemos identificar estos problemas de ira y la conducta que representa también la violencia desde el enojo. Y también hablamos sobre estereotipos de género y las reglas sociales. Entonces los dejo con el episodio. Hola chicas, el día de hoy estamos los psicólogos Brenda, Ámbar y yo, Alejandro Chávez, para hablar sobre el tema del manejo de la ira. Es un tema que en lo personal me gusta mucho, me interesa bastante y pues creo que podemos comenzar pues de muchas maneras. A mí en lo personal me gusta comenzar explicando un poquito sobre las intensidades diferentes que abarca esta emoción, ¿no? Que puede ir desde una molestia, una irritación mínima hasta la ira y la violencia, ¿no? Entonces, creo que estaría bien que pudiéramos empezar por ahí. ¿Cómo podrían ustedes definir, explicar un poquito estos niveles de emoción y por qué surge el enojo en sí y qué función tiene? ¿Quieres tú? Oye, ¿quién sé? Sí, no importa. Vale. ¿Tú? Bueno, dentro del enojo, ¿no? Que partiría la ira, es importante mencionar cómo funciona, ¿no? Que en primer lugar todo es inmediato, ¿no? Llega el estímulo o la situación que detona ese enojo, lo siento fisiológicamente y entonces en automático yo le pongo un significado, ¿no? Como un pensamiento. Y puede ser tanto adecuado, ¿no? Como, ok, sí siento este enojo, sí estoy percibiendo ciertas cosas, pero no llegar a un grado tan elevado en el que yo me sienta atacado o sienta que el significado que le di puede ser pues insano, ¿no? Ya exagerado. Ajá, ¿no? Sí, ya como para yo responder de esta forma agresiva, ¿no? Que es de la ira, ¿no? Como violenta que mencionabas, ¿no? Sí, que causa daño. Sí, exacto. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Como empezar a aprender a identificar cómo lo estoy percibiendo para ver en qué nivel es adecuado, ¿no? Porque a lo mejor sí es una agresión y sí es muy válida mi ira, ¿no? Pero la forma en la que reacciono a lo mejor es lo que tengo que empezar a modificar, a moldear, ¿no? Sí me sentí atacado, sí es una agresión, pero qué tanto yo puedo evitar como una situación ya de agresión o de violencia. Sí, eso está súper bien y creo que podemos como ir profundizando justamente en estos puntitos que estás diciendo. Pero bueno, antes de pasar, ¿agregarías algo, Brenda? Sí, yo agregaría esto que menciona Ámbar, que el enojo es una emoción básica. Todas las personas lo sentimos, todas las personas lo experimentamos y una de las funciones principales del enojo nos sirve para poder marcar límites a las demás personas, para poder defendernos. Dentro de la investigación estaba leyendo que pues el enojo surgió justamente como una emoción que nos ayudó a sobrevivir, ya que pues los antepasados, no sé, se enfrentaban a demasiados obstáculos, por ejemplo, animales, otras tribus y demás. Entonces el enojo surge justamente como una forma de defendernos, ¿no? Una forma de defender nuestros ideales, lo que pensamos, nuestra propia supervivencia. Y ya de ahí justamente pues es una emoción que se ha quedado, pero ya cuando nosotros le damos un significado es ahí donde las cosas cambian, la intensidad, ¿no? Que vamos a ir profundizando un poco. Sí, tiene esa utilidad, ¿no? Hablando de esto, creo que nuestra evolución, o sea, creo que el enojo en nuestra actualidad va más también para ir identificando, ¿no? Como estos procesos de injusticia, ¿no? De nuestros derechos. Me gusta mucho la parte de los límites que ahora estamos como manejando mucho con las emociones, como que está de moda, entonces está funcionando para esta evolución, ¿no? Ya no funciona el enojo para atacar, ya no tenemos a quién atacar, ¿no? Ya eso ya no viene dentro de nuestra sociedad actual. Entonces creo que podríamos manejarlo así, ¿no? Como la evolución del enojo viene para identificar estas pequeñas situaciones que pueden causarme ciertos sentimientos, ¿no? Como que me hacen algún sentido, pero ya no hacerlo de esta forma de tengo que protegerme de la forma en la que tengo que imponer a lo mejor algún poder o algún control, sino adaptarlo a nuestras relaciones interpersonales. Sí, y eso me gusta porque creo que es parecido a algo que hemos hablado, por ejemplo, de la ansiedad en otros episodios, ¿no? Hay una cierta utilidad biológica, ¿no? Como decía, los antepasados, ¿no? Sí. Pues bueno,
tienen estas sensaciones de miedo, se aplica lo que llamamos la respuesta de lucha o huida, y eso nos permite sobrevivir. Pero cuando lo trasladamos a la actualidad, pues no tiene mucho sentido que me pasen un examen y entonces mi cuerpo reaccione como si mi vida estuviera en peligro, Claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, es muy parecido a esto del enojo, ¿no? Tiene una utilidad biológica, pero de repente hay ciertas situaciones de la vida cotidiana que ya no está presente esa utilidad, ¿no? Sí, y como estabas comentando, también eso depende de cómo lo percibe la persona, ¿no? Y pueden existir como estas percepciones de ser tratado de forma injusta, ¿no? Ajá. Que nos llevan a poner como estos límites, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo que podemos hablar más de eso porque creo que si hablamos del significado que una persona le da a esta injusticia, bueno, pues ¿cómo podríamos como resaltar o enfatizar ese aspecto de cómo lo percibe la persona y que no es tanto lo que sucede, ¿no? sino lo que piensa de esa situación, lo que le está afectando? Ajá. Sí, bueno, ahí yo creo que algo está bien importante porque, a ver, es una emoción el enojo, ¿no? Me puede enojar, supongamos, ¿no? Que en este momento Ámbar pase y tire la libreta, ¿no? Y es mi libreta y la tiró y se manchó, ¿no? Entonces me enoja. Todavía la patea, ¿no? ¿No? Entonces, aquí va a ser muy importante y es clave qué nivel de enojo voy a sentir de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Si yo pienso, Ámbar lo hizo a propósito porque me quiere lastimar, entonces ahí es donde mi enojo aumenta y puedo pensar, qué mala onda, por qué hace eso, por qué me quiere lastimar, y entonces puedo tener una reacción que va a la medida de este enojo, ¿no? Entonces puede que yo me siento tan enojada y agarro su celular y se lo tiro. Me tiraste mi libreta, pues yo también, me quieres hacer daño, yo también, ¿no? Ajá. Y Ámbar puede que tenga otro tipo de pensamiento y entonces el enojo de cada una aumenta, ¿no? Pero todo va desde lo que yo pienso que Ámbar hace, ¿no? O lo que la situación, no en específico Ámbar, ¿no? Sino sobre la situación, y eso es lo que va a ser diferente, ¿no? Y eso es algo importante, no son las cosas lo que me afecta, sino lo que yo pienso, lo que yo interpreto, y a partir de ahí yo puedo decidir qué hacer. O sea, hay una línea, hay una cuestión de como de microsegundos donde mi mente puede decidir qué hacer. Reacciono, ¿no? Hablo con ella, me voy del lugar. O sea, es como algo donde ahí es una cuestión de segundos y bueno, ahí es otro proceso, ¿no? Pero, quiero agregar dos cosas. La primera es que también influye mucho mi estado de ánimo, ¿no? O que ya llegué a estos problemas de ira porque ya empecé a acumular muchas otras cosas. Entonces cualquier situación, por muy pequeña, me va a irritar, me va a enojar y voy a explotar, ¿no? Entonces por eso puede reaccionar de esta forma, ¿no? Como que se me caiga la libreta o que pase y le empuje y se me caiga. O sea, ella ya explotó y entonces ya reaccionó de una forma agresiva. Esa es una, ¿no? Como el estado de ánimo y lo que yo ya estoy acumulando y por eso ya tengo problemas de ira que puede empezar a ser patológico. Y la segunda es que esta acción, ¿no? Cuando ella la interpreta a lo mejor de una forma sana, como de, pues, o sea, chocó, ¿no? Chocó y se le cayó, no evita que también me enoje. O sea, simplemente mi reacción no es agresiva, ¿no? Ya no llego a este nivel tan grande de ira, ¿no? Es a lo mejor una pequeña molestia, o no llega a un enojo, llega a un desagrado, ¿no? Que también lo podemos combinar a veces o confundir, como pues fue incómodo, fue molesto porque pues se manchó, ¿no? O sea, no deja de ser, no deja de hacerme sentir algo, pero puede o no llegar a un enojo y es algo que no puede evitar, ¿no? No porque no aventó mi teléfono, no deja de ser molesto para ella, ¿no? Sí, claro. Y ahí podemos enfatizar varias cosas, ¿no? Porque por un lado, sí es cierto, el estado de ánimo de una persona, si de por sí ya está muy estresada, si de por sí ya está muy irritable, es más fácil que suceda esto. Y es por eso que de por sí es buena idea que pues manejemos de forma adecuada nuestros niveles de estrés, ¿no? Claro. Y si hablamos de personas que son propensas a la ira, bueno, entre más estresados estén, más probable es que esto se manifieste, ¿no? Y por otro lado, de lo que estaba mencionando Bren, también hay cosas bien importantes, como para darle un nombre específico, ahí lo que sucede es que primero le está dando como está percibiendo esa supuesta intención, ¿no? Lo hizo a propósito, ¿no? Claro. Y a partir de eso se toma personal.
Y luego también está presente algo que le llamamos el error fundamental de la atribución, que es cuando pensamos en por qué la gente hace las cosas, tendemos a caer en el error de pensar que actúan en base a influencias internas, ¿no? Y no tanto externas, no tanto del contexto. Pero cuando nosotros hacemos cosas, pensamos que es por cosas del contexto y no por cosas internas, ¿no? Entonces, se cayó la libreta y yo puedo decir luego, ay, sí, ¿no? Es que estaba ahí mal acomodada o algo así, es algo externo, ¿no? Pero si alguien más tira mi libreta que estaba igualito, igual yo pienso que es algo interno, ¿no? Es a propósito y es algo dirigido, ¿no? Y a partir de eso se pueden generar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de un pensamiento como, es que Ámbar nunca cuida mis cosas, ¿no? Siempre hace lo mismo, ¿no? Sí, sobregeneralizamos las situaciones. Empezamos a generalizar y entre más generaliza una persona y más etiqueta a la otra persona así, como es considerada, como ojete, no sé, pues más enojo puede existir en esa situación, ¿no? Incluso más distorsiones, ¿no? O sea, como esto siempre me pasa a mí, ¿no? Como yo soy la de la mala suerte y estas cosas siempre me pasan. Siempre me lastiman los demás. Sí, no nada más se le pone la etiqueta Ámbar, es como todos, nadie me respeta mis cosas. Sí, o también el deberías, ¿no? Ámbar o los demás debería cuidar, debería ser más cuidadosa o no sé, como debería comportarse como yo lo hago. Y eso puede hacer que aumente mi enojo, ¿no? Porque no lo está cumpliendo, o sea, no está cumpliendo lo que yo pienso y entonces ella está generando este daño que yo lo tomo personal y mi enojo va aumentando, ¿no? Aumentando y te tiro el celular. Sí, exacto. Empujo. Sí, y justo estaban comentando esto de como estas reglas que se ponen a los demás, ¿no? Debería de hacer esto, no debería de hacer lo otro, ¿no? Claro. Y eso básicamente nos lleva a considerar el por qué la persona cree que suceden estas injusticias, ¿no? O sea, como que tiene estas reglas y cuando los otros no las cumplen, ¿no? Y además tiene el error de pensar que los otros saben o piensan de estas reglas, las conocen, ¿no? Sí. Pero cuando actúan de forma distinta resulta que, pues es que lo hizo a propósito y sabe que eso me iba a molestar, que me iba a herir y por eso lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué más podrían decir sobre ese punto? Porque creo que esto de cómo existen reglas y eso nos lleva como a percibir cierta injusticia, bueno, creo que eso también es un punto fundamental de la ira. Las suposiciones también creo que pueden afectar en estas distorsiones, ¿no? O sea, el justo mencionaste una que es, sí, por ejemplo, tenía una en mi cabeza pero ya se me fue. La de que piensan que suponen las reglas o demás. Sí, o sea, sí tiene que ver con las reglas y de cómo tiene que funcionar como todo, ¿no? Como la sociedad, como este control, ¿no? Pero tenía una frase en mi cabeza y se me fue, pero sí, o sea, deberíamos hacer esto porque la sociedad así debería ser y tú no lo estás cumpliendo, creo que también entra dentro de este control, ¿no? Que yo quiero ejercer y que si no se hace, pues yo tengo estas reacciones como, pues negativas en realidad porque sí afecta, ¿no? O sea, no voy más allá no pasó nada, ¿no? Sí se manchó, lo puedo arreglar o no lo puedo arreglar, pero no tiene que ver que la persona haya hecho cosas hacia mí. Sí, además se magnifica, ¿no? También se ve como algo si fuera un problema súper grande, ¿no? Sí. Algo que también es interesante es que algunas personas tienden a explotar más con extraños, porque no hay como tal o sea, no se va a romper un vínculo. Por ejemplo, Ámbar, ¿no? Podemos ser súper amigas y puede que algunas cosas me reserve, ¿no? Como de no te lo voy a decir porque nuestra amistad, ¿no? O mi enojo como que lo voy moderando justamente para que nuestra amistad no se vea dañada. Pero puede que allá afuera, ¿no? Con otra persona, ¿no? Si tira mi libreta, ¿no? Ahora sí, me voy a los golpes y todo, porque pues no hay una relación o un vínculo que se pueda romper. Y esto yo lo relaciono, por ejemplo, con personas que a veces, no sé, hablan por teléfono a una empresa, ¿no? Que por ejemplo Telcel, porque mi línea está fallando, y entonces se pelean pero con todo, ¿no? O sea, hasta le mientan la madre y groserías y todo por algo que tal vez yo creo que están haciendo mal ellos, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? De repente personas que se suben al transporte público, ¿no? Y que se pelean demasiado, oye, ¿por qué no me bajas? Oye, ¿por qué no haces esto? ¿No? Y no miden como sus emociones porque no tienen como
como esto de no me va a pasar algo, ¿no? O sea, es como descargan ahí todo absolutamente. Y hay otras personas que les pasa lo contrario, ¿no? Sí. Que se sienten tan en confianza con su familia, con sus amigos, con su pareja, Son más agresivos con que son ellos. más agresivas con ellos, y en la calle son muy tranquilos, saben medirse, saben regularse, saben pedir las cosas, pero en casa como que todo lo que no pudieron marcar límites lo descargan, ¿no? Entonces hay como de repente esos dos polos, no aplica para todos, pero es como dos ejemplos también. Sí, claro. Y que creo que ahí cuando la gente se enoja demasiado con el del teléfono o lo que sea, creo que ahí está implícito algunas reglas, ¿no? Como de, como estoy pagando un servicio, me deberían de cumplir lo que yo quiero y me deberían de atender rápido, ¿no? Como el por mi tragas, ¿no? Sí, exacto, sí, claro. sí, se traduce en eso. Y podemos ver, pues un montón de ejemplos luego que los suben a internet, ¿no? El Lord o el Lady, no sé qué, sí. o en Estados Unidos utilizan el término Karen, ¿no? Para las señoras blancas de dinero que se creen que están por encima de todos, ¿no? Claro, Entonces ahí puede estar ese tipo de suposiciones, ¿no? Y no digo que esa chava que ya la apodaron Karen, pues así sea en toda su vida, pero igual y en ese momento creo que parte de ese enojo y esa rigidez de pensamiento tiene que ver con reglas que están implícitas o explícitas, ¿no? Y creo que pues eso también nos da una explicación de por qué suceden estos fenómenos, ¿no? Claro, sí. Y esto es súper común, ¿no? De repente esto de los ladies, lo de los lords, ¿no? Donde pues se enojan demasiado por ciertas situaciones donde creen que no debería de ser así, ¿no? Y bueno, son de repente como muy agresivas las reacciones. Y eso me lleva a otro término que dentro de la ira está la agresión. O sea, una persona se puede sentir muy enojado, pero no puede llegar a la agresión. O sea, la agresión es cuando ya hay una forma, ¿no? de golpear, ¿no? De patear, ¿no? De escupir, ¿no? Y ya hay como esta fuerza, ¿no? Conductual donde ya quiero demostrarle a la otra persona que estoy enojado, y ya podemos caer en la agresión, y eso ya puede convertirse también en violencia, ¿no? Dependiendo de la intensidad. Pero ese es otro término también importante, ¿no? O sea, puedes sentirte muy enojado, pero no pasas a la agresión. Y hay otras personas que se sienten ya muy enojados, ¿no? Ya tal vez con la ira, y pasan a la agresión, ¿no? Y no solo, perdón, Ari, y no solo imponerla, sino hacerte ver que si sigue pasando tal vez, lo voy a hacer contigo, ¿no? O sea, como el demostrarte que, por ejemplo, le pego a la pared, o aviento cosas, o te aviento el teléfono, o un video que salió apenas en el mundial, ¿no? Del chavo que acuchilla su televisor, ¿no? Como el proyectar si tú me haces enojar, ¿no? Te puedo lastimar, Claro. ¿no? O sea, como de, fíjate lo que haces porque mira al grado a que puedo llegar. Sí, puede ser una manera de intimidar, ¿no? A otras personas. Sí, es que esa es la cuestión, cuando una persona pasa esa agresión, creo que ahí podemos también notar otro tipo de creencias que están implícitas, ¿no? Que es como, ok, igual la persona ya está pensando, ¿no? Que es personal y que Ámbar tiró la libreta, etcétera, etcétera. Pero de ahí surgen ciertas creencias como de ella debería de respetarme, ¿no? Y de ahí se generan lo que llamamos creencias permisivas, ¿no? Que justifican el uso de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, si yo le grito y entonces ya me va a respetar, ¿no? O a si la yo persona, hago lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el de Bren, ¿no? Si yo le aviento el teléfono, ella va a tener más cuidado. Sí, hay personas que caen en eso, como de, bueno, a ver si ya así, aprende lo que se siente y entonces ya me lo deja de hacer a mí, ¿no? Tratar de educar desde la violencia. Desde la violencia, o desde el miedo. Sí, entonces ahí la persona se está dando ese permiso a ser violento y no lo está viendo mal en ese momento porque se genera como ese pensamiento como el fin justifica los medios. Exactamente. Y además pues esa es la única forma que me va a respetar, o esa es la única forma en que entiende, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y que pasa también mucho en las familias, ¿no? Con los padres de familia más que nada. Sí, exacto. Sí, a mí me ha pasado, o tengo un ejemplo para eso. Hace unos años iba en el transporte público y entonces un señor se levantó, pidió la parada y creo que no servía bien como el botoncito. Entonces el chofer pues no lo escuchó, venía con la música y todo, entonces el señor se enojó demasiado y le dijo, güey, te estoy diciendo que me bajes, ¿no? Y entonces todo así de... Y ya entonces lo bajó a la siguiente parada, justo tocó el semáforo y el señor se bajó muy enojado
y agarró una piedra y se la quería aventar al chofer. Ajá. Y todos así de, güey, qué pedo, ¿no? Y el chofer le dijo, oye, ¿qué te pasa, no? Y le dije, pues es que es la última vez, es lo mismo, siempre con esta ruta, que no sé qué, y vas a ver, cabrón, ahora sí ya te llegó el momento. Y el chofer pues lo que hizo es que cerró la puerta y pues ya nos fuimos, ¿no? Pero para mí fue como muy impactante porque creo que aquí aplica esto de que se lo tomó muy personal el señor, sus creencias tal vez de así se tienen que resolver los problemas, así ya no se van a volver a meter conmigo, y la reacción que tuvo, ¿no? Yo sé que tal vez puede ser una situación estresante también los factores como el clima, ¿no? Era un día caluroso, ¿no? Había mucho tráfico y todo, y creo que eso también puede ayudar a que el enojo aumente, ¿no? Sí, que estén más irritables, ¿no? Sí, vamos todos Sí. aplastados, a lo mejor Sí. me fue mal en el trabajo, tengo hambre. Sí, Ajá. sí, pero ya ahí fue su reacción, ¿no? Como justamente esto, ¿no? Ya iba a reaccionar. Sí, y como dijo, ¿no? Siempre es lo mismo con esta ruta, ¿no? Sí. Quién sabe qué otras Nadie me hace experiencias caso. habrá tenido, Sí, ¿no? sí. No sí, creo sí, que sí. siempre le toque la misma unidad, que no El funcione mismo señor, botoncito, El ¿no? mismo señor. ¿no? Sí. Decir, pues ya se iba a quitar con el otro güey que nada Claro. tenía. No, y aquí es fundamental también cómo reaccionamos ante estas situaciones bueno, ya ahí ya estaban cayendo en la violencia, ¿no? O sea, Sí, el chofer pudo haberse bajado también. sí, o sea, si el Sí. chofer se hubiera bajado, yo creo que eso hubiera terminado muy mal, ¿no? Entonces creo que Sí, también claro. es fundamental identificar, a ver si la otra persona yo ya lo veo muy enojado, quizás dar un pasito atrás porque puede que el otro, si ya me está aventando el celular o como decía Amber, ya le pegó a la pared o ya me está demostrando que está muy enojado, puede que sí se vaya, ¿no? O sea, que pase al otro nivel, ¿no? Ujú, exacto. Sí. Sí, y creo que podemos poner muchos ejemplos ahí bien interesantes sobre eso. Aunque creo que ahorita que estamos comentando eso de cómo existen estas reglas y eso que nos lleva a justificar la violencia y todo eso, entonces creo que podemos como pasar al tema de, bueno, cómo es que se pueden hacer responsables de sus enojos estas personas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí claramente está como esta idea de que es el chofer el que me hizo enojar, ¿no? Uh-huh. O es la ruta, el maldito botón el que me hizo enojar. Sí. Pero ahí el señor nunca dijo nada sobre sí mismo, por qué estaba actuando así, si él estaba cometiendo un error, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podríamos enfatizar en ese sentido de esa responsabilidad emocional? Uh-huh. Pues echarnos un clavado como al qué está pasando, ¿no? ¿Por qué el que no me escuche me está enojando tanto, ¿no? O sea, en primer lugar, como esta reflexión de las emociones, de por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué está sucediendo que de verdad esta persona con la que me voy a desquitar está haciendo hacia mí, porque en realidad aquí el señor no estaba haciendo absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. O sea, el error fue que no se escuchaba, pero él tampoco hizo algo para que esto parara, ¿no? O sea, no gritó como de, ay, baja, ¿no? No me di cuenta de que no está sonando, no hago otra cosa. Uh-huh. Entonces, como que esta reflexión de por qué yo estoy pasando por esto, ¿no? Porque muchas veces, ¿por qué a mí? ¿No? Porque a mí constantemente, que llegaríamos otra vez como a estas distorsiones. Y un ejemplo que me gusta mucho en la parte de la responsabilidad de las emociones es una película, no sé si ya la vieron, es la de Un monstruo viene a verme. Uh-huh. Okay. Que justo este monstruo es el enojo de Connor, que es el protagonista, y entonces hay una parte en donde es, creo que la última historia del hombre invisible, y el niño le dice, ya no te voy a pegar, ya no nada, ya no voy a hacer absolutamente nada contigo, porque ya vi que te doy como cierto poder, ¿no? Uh-huh. Y entonces para mí dejaste de existir, eres invisible, y entonces Connor se enoja muchísimo porque él está tratando de castigarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces golpea a este niño, y cuando lo llevan a la dirección, él dice, no fui yo, fue el monstruo, ¿no? Uh-huh. O sea, como diciendo, pues me hizo enojar, y desde el enojo yo hice este acto. Pero no hay esta reflexión, no hay esta evaluación en la que él pudo haber dicho, ya me van a dejar de castigar, ¿no? Tengo que buscar otra forma, o él me está dañando de cierta forma y poner un alto, ¿no? O sea, hacer el cuidado de mí mismo, no, fue como de, tú me hiciste enojar, tú me hiciste algo, tú estás haciendo algo que me está afectando, entonces me aviento a los golpes, ¿no? Sí. Entonces como este clavadito a nosotros mismos y decir, ¿por qué te está enojando tanto esta situación? Uh-huh. Sí, esa película está, bueno, perdón, la película no la he visto, Okay. pero el libro está muy bueno. Sí. Sí, está Bueno, a mí me padre. gusta más la película, sinceramente está, o sea, visualmente, o sea, el libro es como de, no, ¿verdad? Bueno, no sé si te acuerdas mucho de eso,
pero me gusta como la interpretación que Connor justo en la película le da a su monstruo, ¿no? A su enojo. Sí, y ahí creo que podemos enfatizar también cómo a veces pues las personas pueden tener ciertas creencias o pensamientos, razones para no poder sentir ese enojo, ¿no? Darse esa oportunidad de sentir esas emociones, que pues sí, una persona a veces puede tender a reprimir mucho ciertas emociones, el enojo, el estrés, la tristeza, algo, ¿no? Y que en cierto momento pueda llegar a explotar, y simplemente porque pues no atendió esto antes, ¿no? Sí. Yo ahí tengo otro ejemplo. Conozco a una persona que durante mucho tiempo vivió como situaciones en donde abusaban de ella, ¿no? Y, o sea, sí abusaban como sus límites, o sea, no la respetaban y todo. Pero llegó un momento en que ella dijo, no, ya hasta aquí, o sea, ya han sido muchas veces, y se fue al otro extremo. Fue como de, ahora nadie me va a volver a hacer daño, ¿no? Y ahora yo voy a ser como la mala. Y realmente se fue al extremo, o sea, si ella sentía que alguien pasaba un límite, saltaba, ¿no? Era como de, no, esto no está bien, esto no me gusta, y a niveles ya de agresión, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? De repente podemos aguantar mucho, y llega un momento en que explotamos, pero si le damos el significado también como de, ahora ya nadie, ¿no? Ahora va a ser con todos, ¿no? Ahí ya estamos cayendo en que estamos sobre generalizando las cosas, todo o nada, ¿no? Ahora en deberías, entonces su comportamiento cambia, ¿no? Su actitud cambia, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? Y entonces sí puede pasar, no en todos, pero ahí sería como interesante, ok, ya me di cuenta que muchas personas han pasado mis límites, tengo que aprender, pero ¿con quiénes, no? ¿En qué situaciones, no? ¿Cómo lo voy a ir modulando, ¿no? Y ahí es donde entra ya la responsabilidad afectiva, ¿no? De que, ok, es mi responsabilidad cuidarme, enseñarle a los otros cómo me deben de tratar, pero yo debo de aprender, ¿no? O sea, yo voy a ir aprendiendo a hacerlo y en qué situaciones, o sea, no va a ser la misma intensidad con Ámbar que me tira mi libreta, ¿no? A otras situaciones, ¿no? O sea, podría ser como el defenderme de una forma inteligente, ¿no? Defenderme de una forma en la que yo no salga dañado, pero tampoco la otra persona. Sí, exacto. Sí, como esta responsabilidad, ¿no? Afectiva, ¿no? De mis emociones, de lo que yo siento, de lo que yo creo, ¿no? Sí, no solo porque esté enojado significa o justifica que vaya a violentar, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita que estabas dando este ejemplo de esta chica, me acordé de una película que supongo que la han visto, la de Carrie. Está basada en el libro de Stephen King. Carrie, la chava que también la bulean todo, y en la graduación la humilla, ¿no? Y entonces ahí igual ella explota, ¿no? Y mata a la gente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy padre porque a pesar de que llega a matar a la gente, ¿no? Al menos tienes la historia, el detrás, ¿no? Y creo que es un punto importante porque, o sea, por un lado podemos conocer los mecanismos, el por qué las personas llegan a la violencia, para comprender, no para justificar, y para buscar hacer un cambio al respecto, ¿no? Claro. Y también si vemos que una persona de repente se le bota y actúa de forma muy violenta, ok, no vamos a justificar y decir, pues está bien que nos violente a todos, ¿no? Pero también hay que tratar de comprender qué hay detrás, ¿no? Porque a veces puede ser muy fácil simplemente decir, no, pues es que está loco, ¿no? Y es violento y ya no tiene solución, ¿no? Ya está fregado, ya me creo que lo encierran para toda la vida, ¿no? Creo que sí, existe como muchos malentendidos, poca información sobre esto, y eso hace que también la gente pues se genere una brecha aún más, ¿no? Entre las personas que pueden llegar a la violencia y los otros. Entonces, ahorita me estoy acordando también de la película del Joker, ¿no? Vemos cómo también él es víctima de muchas cosas, y luego llega un punto en el que ya se quiebra y entonces ya justifican la violencia, ¿no? Ya a nivel colectivo, ¿no? Claro. Pero de repente lo ven, ¿no? En la tele, lo que sea, y lo juzgan, y pues sin tratar de dar un acercamiento, ¿no? Y una solución. Sí, eso me recuerda también a Jeffrey Dahmer, que ahorita estuvo muy de moda. Cuando salió la serie, pues muchas personas la vieron y de repente hubo personas que como que empatizaron demasiado, ¿no? Que tuvo una vida muy difícil, o sea, todas las situaciones que vivió, y es como, por eso fue así, ¿no? Pero por ahí hubo una entrevista con
con el actor y dijo, no, a ver, o sea, sí podemos llegar como a comprender, pero no hay que caer en romantizar y justificar a Jeffrey Dahmer, porque al final, pues sí fue alguien que hizo mucho daño, o sea, hizo mucho daño a las personas, y creo que ok, o sea, está interesante esto de entender por dónde va, pero al final no va a justificar lo que hace o la forma en que daña a las demás personas, porque ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? De esto que estamos generando, que podemos llegar a generar desde el enojo, ¿no? Jeffrey Dahmer, pues se veía que estaba súper enojado, súper reprimido, ¿no? Y entonces sacaba todo cuando se alcoholizaba y también empezaba como a idear cómo dañar a los demás, ¿no? Entonces creo que es esto, ¿no? Que no hay que romantizar o justificar la violencia. Sí. Últimamente he estado platicando mucho con mis pacientes sobre el enojo y llegamos también mucho a la familia, ¿no? Como lo que es aprendido. Si yo viví en una casa en donde mamá gritaba todo el tiempo y le funcionaba, ¿no? Yo creo que hacer esto desde mi enojo va a funcionar, Claro. ¿no? Y entonces lo adapto, pero llega un momento en donde causa problemas, ¿no? Causa problemas con la familia, causa problemas con la pareja, con mis amigos. ¿Por qué? Porque es una forma de reaccionar violenta y entonces ya se me etiqueta como de, ay, es que eres muy enojón, ¿no? O es que explotas. Y en realidad eso no debería ser parte de mi personalidad, ¿no? La conducta es la que tenemos que adaptar de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo y a lo que yo estoy percibiendo de esta situación. Sí, y creo que también ahí precisamente la familia o las amistades pueden legitimizar eso, ¿no? Porque muchas veces hasta igual y pueden decir como, bueno, no, tú como te enojas, toma, ¿no? Y igual y pueden otorgar ciertos privilegios, ciertas preferencias, ¿no? Con tal de que no se enoje y hasta lo verbalizan, ¿no? O ya no te invitamos porque tú te enojas por todo. Ah, bueno, sí, también. Sí, aunque sí, claro, lo puedes... Sí, y ahora que mencionas la familia, creo que también de ahí puede ser el origen de muchas creencias, ¿no? De repente pasa con estos roles de género, ¿no? En donde al hombre se le permite ciertas expresiones de enojo, ¿no? Que van más desde el golpear, ¿no? El desde gritar, sí, ¿no? El poder, ¿no? El verme, ¿no? Como imponer esta postura. Ajá, sí. Y a las mujeres se nos permiten otras expresiones del enojo, ¿no? Como alzar la voz, ¿no? Gritar, ¿no? De repente entre mujeres también cómo se puede dar las peleas, ¿no? Y eso también se puede trasladar en cómo se demuestra este enojo en la pareja, ¿no? Sí, algunos hombres que pueden ejercer violencia en la pareja, pues pueden tener estas creencias de solo cuando grito me va a hacer caso, ¿no? O si me veo imponente, va a hacerme caso, ¿no? Y así, o sea, y ahí también se puede ir dando esto de la violencia, ¿no? Pero ya también estamos hablando acerca del enojo, de la ira y de cómo está permitido, ¿no? Y también otro ejemplo que de repente he escuchado mucho y probablemente alguna vez ustedes también lo han escuchado, que cuando en el kinder o en la primaria hay un niño que es buleado, pues de repente el papá o la mamá le dice, pues tú también dale, ¿no? O dale el doble, ¿no? Sí. Y defiéndete, ¿no? Y si tú no le das, pues yo te voy a pegar, ¿no? Y entonces también ahí ya se va generando como esta idea de cómo debo de reaccionar ante el enojo, ¿no? Y si no lo hago, pues a mí me va a ir mal, ¿no? Entonces mejor sí lo hago, ¿no? Y bueno, es una forma que en definitiva puede que en algún momento no sea constructiva para la relación con las demás personas, ¿no? Se va quedando esta idea. Sí, claro. Sí, es que es muy importante cómo a veces cómo se llegan a legitimizar esas creencias permisivas hacia la violencia, ¿no? A nivel familiar, cultural, ¿no? Y sí, en efecto es más probable que una persona llegue a cometer violencia hacia su pareja, ¿no? O sea, hablando de un hombre hacia una mujer, si se tienen estas ideas tradicionales de machismo y de que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Claro. Entonces eso pues de por sí aumenta las probabilidades, no siempre va a pasar, pero aumentan las probabilidades, ¿no? Sí. Bien, pues bueno, yo creo que por el tiempo vamos pasando a qué estrategias podemos dar con respecto a esto, qué podemos hacer como para que si una persona identifique que está como enojando, qué podría hacer como para que no llegue a escalar a la violencia. ¿Quieres que empiece yo o tú? Yo. No, una de ellas es la del semáforo, ¿no? Esta estrategia va midiendo justo los niveles de enojo. La luz amarilla significa que estamos en un nivel de enojo pues medio, ¿no? Intermedio, como que todavía controlable se podría decir, y entonces creo que es un buen momento para parar, ¿no? Es el momento como indicado para que yo haga como esta reflexión de cómo voy a
a actuar respecto a lo que estoy interpretando. La luz roja, ¿no? Sería el ya, o sea, estoy tan enojado que ya no puedo hablar, que ya no puedo escuchar, o sea, que incluso puedo ser muy explosivo, y entonces es un gran momento para decir, mejor me voy a retirar porque justo no quiero llegar a la agresión, ¿no? A justificar como este enojo tan grande que yo interpreté tal vez de forma errónea o no, pero que puedo ya sobrepasar los límites de la otra persona y los míos, ¿no? Totalmente. Y entonces se recomienda la relajación progresiva para que lleguemos al nivel verde, ¿no? En donde yo ya puedo estar tranquilo, en donde yo ya puedo hablar de una forma pacífica y ya se hizo como esta reflexión de la interpretación, ¿no? O incluso el hablar de, mira, yo entendí esto, a lo mejor la otra persona me dice, no, para nada, ¿no? O sí, mira, por esto. Y entonces ya se puede llegar como al diálogo. Entonces dentro de esta estrategia es, pues obviamente acordarla antes, ¿no? A lo mejor verbalizar como el estamos llegando a una luz amarilla, estamos llegando a una luz roja, y que la persona también puede identificar en sí misma me tengo que retirar, ¿no? O voy a parar la discusión aquí porque esto se está saliendo de mis manos, ¿no? El aprender a reconocer que este enojo que estoy teniendo puede o no llegar a más, ¿no? Sí, sí, y creo que ahí hay dos puntos fundamentales, que es, bueno, que igual y podríamos explicar un poquito más, que es que igual y una persona también puede tener como ciertas reacciones fisiológicas, ¿no? Sí, claro. Que eso le va diciendo como ya te estás enojando demasiado. Ajá, exacto, ¿no? Que se enrojece la cara, se siente muy caliente, mucha tensión en los brazos, etcétera, ¿no? Y otra cosita es que mencionamos lo de la relajación progresiva, ¿no? Bueno, igual y ahorita no nos daría tiempo de explicar a detalle esto, ¿no? Pero la idea es como cualquier cosa que podría ayudar a que la persona se relaje, se pueda distraer, algo que le ayude a reducir ese enojo en ese momento. Y entonces empieza como a aprender a regular su enojo, ¿no? Es una historia un poco de amor, pero habla de esto. Perfecto, bien. Y a mí otra película que me gusta mucho, es de mis películas favoritas, es una que se llama Historia Americana X, ¿no? Creo que es del 2002 o algo así, es medio viejita, pero bueno, habla sobre cómo personas pueden ejercer violencia hacia otros. Dos de los personajes principales se podrían considerar que son neonazis, entonces bueno, son racistas y tienen ahí muchas escenas de violencia contra personas de color, ¿no? Pero aquí lo interesante es que, bueno, estamos hablando de enojo, de ira, de cómo nos peleamos con las personas en la calle, la familia, la pareja, pero también todo esto que estamos comentando también aplica para cosas como el racismo, el clasismo, incluso cosas que están sucediendo actualmente, bueno, guerras, ¿no? Bueno, no es actualmente, guerras hay siempre, pero nada más la gente, los medios no se enfocan en eso, ¿no? Claro. Entonces, realmente todo esto va de la mano, y algo muy padre de esta película es que pues no es nada más violencia y ya, sino que te van explicando ciertas experiencias que tienen estos personajes, de cómo igual y llegan a reflexionar y a cambiar su perspectiva, pero también cómo se va creando, ¿no? Y hay una escena muy fuerte, muy pesada, casi al final de la película, donde te muestran cómo uno de estos, el neonazi, empieza a ser violento con su familia, ¿no? Y ahí empiezan a ver muchas cosas que mencionamos ahorita, ciertas creencias que justifican la violencia, etcétera, ¿no? Es pesada, pero es muy buena esa película y también muy emotiva, entonces pues esa la recomiendo siempre. Súper. Pero bueno, yo creo que pues con eso ya podemos ir cerrando. Bien, chicas, pues sería todo por hoy. Espero que nos sigan. Estamos en redes como Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. Estamos como Psique en Corto, ¿no? Entonces, pues lo esperamos para compartirles más contenido. Esto ha sido un poco de Psicología en Corto. Bye, gracias.